Hola a todos, en esta ocasión vamos a resolver un problema de triángulos isósceles. Mm, Se nos está diciendo que en esta figura el segmento XZ es congruente al segmento YZ, estos dos, y que Z es el punto medio de XW. Si Z es el punto medio de XW, significa que XW está compuesto de XZ y ZW, que valen lo mismo. Y bueno, el problema nos está diciendo que del triángulo grande, que es XYW, el triángulo grande, tenemos que demostrar que es un triángulo rectángulo, o sea que tenga un ángulo de 90 grados en el vértice Y. Y bueno, ¿cómo vamos a comprobar esto? El ángulo Y está compuesto por dos pequeños ángulos, que es el ángulo E y el ángulo F. Entonces, siguiendo esta misma lógica, la suma de los ángulos E más F nos debe dar 90 grados. Ese es el objetivo del problema. Y para esto vamos a utilizar un pequeño teorema sobre triángulos isósceles. El teorema dice así: si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a dichos lados también son congruentes. Y quiere decir que si tenemos dos lados iguales, entonces los ángulos opuestos también lo son. En este caso, dentro del triángulo grande tenemos dos triángulos chiquitos. Nos vamos a concentrar primero en el triángulo XYZ, que es este. Aquí sabemos que se nos está dando que el segmento XY y el segmento YZ son congruentes, lo que quiere decir que es un triángulo isósceles, porque si tiene dos lados iguales llamados catetos, es un triángulo isósceles. Y entonces, aplicando el teorema, si tenemos dos lados iguales, entonces sus ángulos también lo son, los ángulos opuestos a dichos lados. ¿Cuál es el ángulo opuesto de XZ? Es el ángulo E. ¿Cuál es el ángulo opuesto de YZ? Es el ángulo A. Y bueno, y de esto podemos concluir que el ángulo E es congruente al ángulo A. Y ahora vamos a analizar el siguiente triángulo, que es el WYZ, es este. Aquí es igual. Sabemos que YZ es igual a XZ, pero XZ también es igual a ZW. Así que como YZ es igual a XZ, también es igual a ZW. Son congruentes estos dos. Lo que quiere decir que el triángulo WYZ es un triángulo isósceles. Y bueno, la característica de los triángulos isósceles, como lo dice el teorema, es que los ángulos de la base también son congruentes. Lo que quiere decir que el ángulo F es igual al ángulo D. Es lo mismo que hicimos en el anterior caso con el triángulo XYZ. Y bueno, por último, vamos a sustituir los ángulos para que nos queden solamente dos variables en el triángulo grande, nada más. Estos dos ángulos BC no los vamos a utilizar, solamente nos vamos a enfocar en el triángulo grande, que es el de XYW. Y bueno, ya solamente nos quedaría sumar los ángulos internos, que como sabemos la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, y de ahí despejar F, y nos debe de dar 90 grados. Y empezamos. Primero, el ángulo del vértice E vale E. Digo, el ángulo del vértice X vale E. Y nos vamos con el ángulo del vértice Y. Es la suma de E más F, aquí está, más la suma de el ángulo W, que es F. Y todo esto lo igualamos a 180 grados. Por último, sumamos los términos comunes, que en este caso hay 2E, 2F, y solamente lo dividimos entre 2. Y así queda demostrado este teorema.